Bueno, como ustedes ya saben, en la legislatura porteña se realizan distintas actividades y una de ellas es el ciclo de música clásica argentina. Y en particular entonces vamos a dialogar con el compositor, guitarrista y director de orquesta. No quiero dejar pasar ninguno de los tres roles que cubre Carlos Carmona. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Gustavo? Mucho gusto. Gracias por venir. Todos los viernes, 19 horas, en un ciclo abierto, gratuito. Gratuito, sí, que ya empezó hace 10 años y la frecuencia semanal vamos por el 8º año. Ajá, contanos un poquito de esto. Bueno, esto surgió la idea al venir yo acá a la legislatura, empecé a plantear la posibilidad de hacer conciertos. Ajá. Empezamos a interesar un poco a los músicos, a los diputados. Los primeros lo hice con el diputado Melillo. Y así empezamos a tratar de vincular a la casa, que en ese momento, estamos hablando del 2005 más o menos, no estaba, por lo que yo veía, tan instalada, digamos. Yo a veces tenía que explicar dónde quedaba, porque es medio gracioso, porque a veces llamaba, por ejemplo, al director de la Orquesta de Cámara del Congreso, me acuerdo, y lo llamaba, lo visité y lo llamaba luego. Me dice, usted me llama de la Casa de Cultura, del Salón Dorado de la Casa de Cultura. Entonces se confundían. Claro. Estaba más instalado el Salón Dorado de la Casa de la Cultura en el edificio de la Prensa. Claro. Y bueno, poco a poco se fue instalando. La idea siempre fue darle un espacio a los músicos clásicos y a muchos conjuntos, incluso oficiales, que están financiados por el gobierno. Tal vez lo que se me ocurre preguntarte es, ¿qué se define cuando hablamos de música clásica argentina, no? Claro, la definición de música clásica argentina es aquella música clásica que ha sido compuesta por compositores académicos, o sea, aquellos que sea en conservatorios aquí en Buenos Aires o en la Argentina, y en los primeros momentos con formación mucha en Europa, ¿no? Porque iban y se formaban en Europa, componían música sinfónica, música de cámara, sonatas, sinfonías, que no está accesible no solo al público en general, sino a los músicos clásicos. O sea, los músicos clásicos tenemos muy poca escucha de nuestra propia... Hecha por músicos clásicos. Claro, de nuestros compositores, porque no hay muchas grabaciones, no es habitual. Ahora sí que ya empezó a hacerse un poquito más frecuente poner una radio de música clásica y escuchar a un compositor argentino. Argentino... Disculpame mi ignorancia, ¿no? Pero sí. Por ejemplo, ¿existe una ópera creada por un músico argentino? Un montón de óperas. Por ejemplo, la canción Aurora surge de la ópera Aurora, de Héctor Panizza, que era un compositor italiano, y su primera versión fue en italiano. Como así Mozart tiene muchas de sus óperas en italiano, porque era como el lenguaje de la ópera. Claro. Luego empezó un movimiento nacionalista y los franceses hacían ópera en francés, los alemanes en alemán, pero el italiano era como el idioma. Era lo máximo, claro. Entonces hacías unas óperas, entonces bueno, muchas óperas argentinas, entre estas, Aurora, fueron escritas en italiano, y bueno, lo que cantamos en las escuelas, etcétera, es un área de ópera. Bueno, sigue siendo la máxima expresión lo italiano, ¿no? Porque de pronto, cuando uno habla de lo excelso, es la Scala de Milán, ¿no? Claro, exactamente. Y nosotros, bueno, por ejemplo, esa música la hemos integrado haciendo con la Camerata de Legislatura áreas de ópera, donde está esta área, y ahora áreas de Puccini. Pero te quería dar algunos ejemplos. Suponete, por ahí se conoce el nombre de Alberto Ginastera. Claro. ¿No es cierto? Pero por ahí no se conoce mucha su música. Entonces la idea en el ciclo es que los grupos
tienen como requisito para venir poner en su programa al menos una obra de un compositor argentino. Ah, mira. Conocemos, por ejemplo, nos suena el Conservatorio López Buchardo, pero hasta supongo muchos de los alumnos que ingresan no deben saber que López Buchardo fue un compositor argentino. Entonces, claro, hay un montón de nombres que por ahí retumban y no conocemos sus obras. Entonces, los conjuntos que vienen integran en sus programas alguna obra argentina. Saben que si vienen a la legislatura, tienen que programar una obra argentina. ¿Y cuál es el vínculo o la razón, si querés la razón, pero tal vez desde el vínculo entre la legislatura y la música clásica? Bueno, el vínculo que se pudo establecer, que ya yo me acercaba a los conjuntos y habían estado alguna vez. El vínculo que se pudo establecer tiene varias razones. Una, que los salones son hermosos de la legislatura. Y una cosa que a los músicos clásicos les importa mucho, la acústica. Hermosos por eso, por la acústica. Claro, aparte de ser lindos, de lo estético, claro. De lo estético, la acústica es privilegiada. Entonces, y los músicos con mucha trayectoria de orquesta que han tocado en Colón quedan maravillados con la acústica. Entonces, eso atrae mucho, es un punto céntrico, es un lindo edificio, la legislatura es la legislatura de la ciudad, es un organismo importante. Entonces ya, digamos, se pudo establecer un vínculo. ¿Esto se hace en otros, por ejemplo, en otras regiones del mundo, que la legislatura o el ayuntamiento, lo que fuere, tiene una participación tan fuerte en la música? No te lo puedo afirmar. Puede ser que lo haya. Puede ser. Puede ser. No Ahora, estoy tan acostumbrado. Lo que sí ahí te puedo decir que, bueno, entonces, para hacerte un paralelo en cómo este vínculo, cómo por ahí creció, al principio te decía, yo llamaba a los conjuntos y le tenías que explicar dónde quedaba, etcétera. Ahora están esperando que lo llames. Ahora nos llaman. Claro. Ahora nos llaman, tenemos lista de espera. Queremos ir a tocar al Salón Dorado, por ejemplo. Sí, al Dorado, que justamente es el más usado, así que es el más difícil. Ese es el más acústico, ¿no? Claro, sí, pero también, mira, hicimos en el San Martín y cuando van al San Martín quedan enamorados. Vos decís, el presidente Perón parece menos, pero tiene una linda acústica. No, ahí están buenos. Y lo que hemos hecho... ¿Han tocado en el recinto? Hemos tocado con la camerata, eso siempre lo hicimos con la camerata legislatura. La camerata la fuimos formando a partir de escuchar a distintos conjuntos que venían, y entonces para la Noche de los Museos, en el 2010, empezamos a proponerle a algunos conjuntos, ¿les gustaría la idea de ustedes, por ejemplo, el Cuarteto de Saxo Argentino, el dúo Samara, Pier Paoli? Para los que no sabemos, ¿qué es una camerata? Una camerata viene de cámara, Ajá. ¿no? Es una música de cámara, música para un pequeño recinto. Porque, digamos, aún que el Dorado es grande, las orquestas sinfónicas en general trabajan en salones más grandes todavía, claro, casi el doble. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando vinieron los músicos del Colón y tocaron, el Instituto del Colón tocó en el San Martín, dicen, bueno, este es un lugar de cámara, y es grande el Salón San Martín. Claro. Y entonces, la camerata fue formándose con, ¿qué quiere decir? Cámara, una agrupación de no muchos integrantes, sin precisión. Ahora estamos en unos 25 músicos, la camerata legislatura. Claro. Se distingue de lo que sería una agrupación sinfónica que puede tener 50, una cosa así. Digamos. Claro, claro. Ahora, me llamó la atención algo, ¿no? Que es que, por ejemplo, también se promocionan mucho los ciclos de música clásica al aire libre. Claro. Entonces, de pronto, me contás que toda esta movida se arma en torno de que querían tocar en la acústica de los salones, claro, pero van al aire libre. Claro, porque bueno, la idea es,
todo esto como tiene otra, aparte de tocar, el hecho es crear nuevo público, ¿no? O sea, crear un público que se acerque, gente, que claro. había un programa que no me acuerdo qué organismo promocionaba y trataba también que fueran los chicos, se decía la música clásica no muerde. Entonces, nosotros somos claros, decimos, esto es el ciclo de música clásica, no decimos ni todas las músicas, no. Vos vas a venir a escuchar música clásica y encima argentina, que el que conoce un poquito dice, uy, entonces por ahí no tengo a Beethoven, a los que más me gusta. No, también van a estar. Pero somos claros, es una propuesta de música clásica y argentina. No excluyente, pero tiene que haber música argentina. Y entonces en eso crear un nuevo público, la Peatonal era un lugar ideal, poder hacer los conciertos afuera. Y así los empezamos gracias porque a la Banda Sinfónica de la Ciudad, Claro. que fue uno de los organismos, que es un organismo centenario de la ciudad, que nos empezó a apoyar desde el principio, la comisión de músicos de ellos y las sucesivas direcciones, ¿no? Y entonces con ellos empezamos y bueno, ahora ya hay una ubicación definitiva, se cierra la puerta de Perú 160, se pone en el escenario, pero nos llevó mucho probar si los músicos estaban de espalda a la fachada. Claro, estuvimos todo un periodo de prueba y bueno, y eso incluso en la casa, por ahí la gente ya se había enterado de los conciertos, pero cuando salimos al aire libre es como que ya no quedó nadie en la casa sin enterarse que teníamos. Ahora, las ejecuciones son pura y exclusivamente de música clásica, ya sea argentina o internacional, pero solo clásico, porque tengo entendido, por ejemplo, se ha hecho misa criolla. Claro, pero la misa criolla, suponete, hay una zona entre la música popular y la música clásica que no es tan fácil de Delimitar. delimitar. La misa criolla está en ese sentido. ¿Qué le aportamos desde la música clásica a nosotros? Que la interpretación del solista fue un tenor lírico. Entonces, cuando lo hicimos en el recinto, no hubo amplificación para el tenor. ¿Entendés? En la música popular, aún en un ámbito cerrado, al tenor lo amplifican, porque es un músico popular. Acá lo hizo un tenor lírico que trabajan como en la ópera sin acústica. Claro. O se pueden hacer adaptaciones, ¿no? No, pero Al fin y al cabo eso termina siendo una adaptación, ¿no? Claro, sí. Una visión interpretativa más que una adaptación. Aunque sí se orquestó para un conjunto de Porque, por ejemplo, clásicos. yo recuerdo en Estados Unidos, en el Lincoln Center, se hizo un ciclo de música clásica que interpretaba blues y jazz. Claro. Entonces hacían adaptaciones del blues y jazz y lo llevaban a la música clásica. Lo que pasa es que eso ya se origina con Mozart, se origina con Bach. Cuando ellos hablan de un minuet, cuando hablan de un vals, cuando hablan de una sarabande, eran formas populares, que ellos las toman y las estilizan. En cierto modo es lo mismo del concierto al aire libre. Vamos a invitar gente para que se incorpore a exactamente. a esta música. Pero bueno, nosotros, ahí hay muchas zonas de transición. Por ejemplo, nosotros hicimos un homenaje a Eduardo Falú, interpretando la suite argentina de Eduardo Falú, que es una obra maravillosa que él escribió. Falú tenía una gran influencia en su lenguaje como de Juan Sebastián Bach y otros músicos. Y es una obra muy estilizada, no es una obra de música popular. Claro. Entonces, Por último, sí. Planes a futuro. Y los planes a futuro, bueno, este año que vamos a tener menos conciertos en la legislatura por el tema de los escrutinios, tenemos varias ideas. Con respecto a la camerata legislatura, ya el viernes que viene, bueno, no sé, no digo eso. Está bien, puede ser, sí. Bueno, el 24 de abril vamos a tocar en el Colegio de Abogados. Ajá. O sea, vamos a hacer conciertos de la camerata legislatura en distintos puntos de la ciudad. Por ejemplo, vamos a estar en la Biblioteca Nacional, que vamos a hacer la suite de Jaime Torres, que Jaime Torres
trabajó con Gerardo Gandini, un gran compositor clásico que nos dejó hace poco, y uno de los homenajes que tenemos pensado, ahí vamos a tocar nada más que Jaime Torres, y otra obra con un charanguista muy excelso que hace obras también para charango de compositor boliviano clásico, todo un lenguaje clásico. Vamos a ir a la Catedral de Lomas y este año vamos a hacer por segunda vez en el ciclo de música clásica argentina con el Conservatorio Manuel de Falla, esto lo hacen ellos, por segunda vez vamos a hacer una ópera. El año pasado hicimos por primera vez una ópera entera, no, con escenografía, lo hicimos en el Salón San Martín. Y este año vamos a hacer el Rapto en el Serrallo, lo hace el Conservatorio y Orquesta del Conservatorio Manuel de Falla, que es nuestro, de la ciudad. Claro. Y es una cosa muy interesante porque se hace con toda la regie, como si fuera... Claro, claro. ¿Cuál es la interpretación o la ejecución que más te piden, más se repite, que vos decís, bueno, esto es nuestro, con esto nos identificamos? A la camerata, al ciclo. A lo que fuere. Bueno, una de las cosas que siempre gusta muchísimo, muchísimo, es el Malambo de Alberto Ginastera. Esa es una obra argentina que la suele interpretar la Banda Sinfónica de la ciudad. Y ahora ya es un clásico de ustedes. Sí, es un clásico del ciclo. ¿En el ciclo? En el ciclo. ¿Y la camerata? Bueno, y la camerata, vamos cambiando el repertorio, pero les gusta que cambiemos. Ahora, por ejemplo, les gustan mucho los conciertos de Vivaldi que hacemos, les gustan mucho las canciones, los cantos del Tucumán de Alberto Ginastera, porque tenemos arpa. Claro. Es un orgullo, te cuento, para una orquesta como la nuestra, gracias a Patricia Purichilli, que ella nos cedió el instrumento que está acá en la casa, y bueno, estos cantos de Tucumán llevan arpa. Y entonces eso es una cosa que les gusta mucho hacer, que hagamos cosas con el arpa, por ejemplo. Te agradezco muchísimo. No, gracias Gustavo, un gusto y te felicito, he seguido mucho de los programas. Bueno, muchas gracias. No se vayan, ya seguimos en las legislaturas y la gente.